El faraón Amenhotep IV cambiaría su nombre para convertirse en Akenatón, profeta y filósofo, revolucionario contra su propio sistema, algo inédito en la historia de Egipto. Una historia fascinante llena de acción, misterios, intrigas y reformas, de quien fue el más enigmático e increíble de todos los faraones egipcios. Faraones, el mundo según Akenatón. A Amenhotep IV, Amenofis IV, o mejor conocido como Akenatón o Ajenatón, es apodado el faraón hereje, porque durante su reinado suprimió el culto a más de 2000 dioses egipcios y declaró al sol, Atón o disco solar, como único dios. En torno a esta decisión se desarrollarían increíbles hechos que aún hoy la ciencia trata de esclarecer con diversas teorías de por qué Akenatón tomaría aquella decisión. Una de las teorías afirma que Akenatón quería introducir el monoteísmo, pero la gente, los sacerdotes y otros se resistieron. Así lo demostraría la evidencia arqueológica, pues se sabe que aún así se siguió rindiendo culto a otros dioses. Una segunda teoría afirma que Akenatón solo deseaba una preferencia por el dios Atón, sin negar la existencia de otros dioses, lo que recibe el nombre de monolatría, un término distinto a monoteísmo. Una tercera teoría afirma que Akenatón efectivamente quería un monoteísmo, adorar a un solo dios, negando a otros dioses. Por ello se retiró a su nueva ciudad, Aketatón, un enclave religioso. Una cuarta teoría muestra a Akenatón queriendo introducir un enoteísmo, es decir, la adoración de un solo dios, sin negar que otros puedan adorar a dioses diferentes, pero considerados inferiores. Pero al resto de la gente y a sus funcionarios esto les resultó difícil. Los otros dioses continuarían siendo tolerados en una especie de fase de transición. La nueva religión nunca pasó de esta fase de transición, y después de la muerte de Akenatón prevalecieron los representantes del antiguo orden. La mayoría de los egiptólogos califican la religión de Akenatón como una breve época de enoteísmo, que sin embargo representó un golpe y un punto de inflexión decisivo para el politeísmo, lo que algunos llamarían monoteísmo implícito. Pero, ¿quién era la persona de Akenatón? Surgió en la 18ª dinastía egipcia, hace unos 3400 años. Akenatón era hijo del faraón Amenhotep III y de la reina Tigi, la esposa real. Akenatón no estaba predestinado a asumir el trono, pues tenía un hermano mayor, que era el príncipe primogénito y heredero de la corona. Este debería haber sido Tutmosis V. Sin embargo, falleció antes de heredar el trono. Su muerte conduciría al reinado de Akenatón, su hermano más joven. Y como suele ser el destino, su reinado marcaría a Egipto como nunca antes en su historia. Una vez asumido el reinado, Akenatón iniciaría una serie de reformas tanto políticas, religiosas y artísticas. Desde el comienzo de su reinado, Akenatón mostró un gran interés por las reformas y un nuevo culto. El reinado de Akenatón fue un tiempo de reformas religiosas a gran escala,
que sacudieron los cimientos de la sociedad, la civilización y la cultura tradicionales del antiguo Egipto. El radicalismo de la reforma no apareció de inmediato, y las primeras transformaciones de Amenhotep IV fueron casi insignificantes. La decisión de hacer que el dios Atón, que personificaba el disco solar, fuera la deidad suprema, surgió a más tardar en el segundo año del reinado de Amenhotep, ya que este año ordenó la construcción del grandioso templo de Atón, no lejos del templo de Amón en Tebas, que hasta entonces era la capital del antiguo Egipto. En los relieves del templo, Atón fue representado como un hombre con la cabeza de un halcón, coronado con un disco solar. Más adelante, sin embargo, la representación de Atón prácticamente perdería sus rasgos antropomórficos. En su templo recibió bendiciones solo de Atón y de ningún otro dios. Por lo tanto, el faraón se convirtió en la encarnación divina de Atón, exclusivamente. Y el dios mismo ocupó el centro del escenario en el culto. Todas las demás deidades centrales del nuevo reino, Amón, Ta, Tot, Osiris, Horus, Anubis, fueron completamente excluidas. El culto de Atón fue introducido por Amenhotep IV en el quinto año de su reinado, y Atón se elevó al nivel de una deidad suprema. Atón fue declarado faraón reinante. A partir de ese momento, la designación del sol se escribió en cartuchos, como el nombre del faraón. De esta forma, Akenatón borró la frontera entre el sol y él mismo. Ahora Atón y el faraón eran llamados gobernantes. Se cree que la razón de las reformas puede haber sido la creciente influencia de los poderosos sacerdotes de Amón. El faraón temía la limitación de su poder, por lo que inició esta revolución religiosa, provocando al mismo tiempo el cambio de funcionarios que desempeñaban funciones importantes. Los sacerdotes siempre decían al faraón qué debía hacer, puesto que eran quienes interpretaban la voluntad de los dioses. Casi siempre sus consejos eran seguidos por el faraón. Solo Akenatón quiso sobresalir por sí mismo. Quiso hacerlo todo a su manera, y para esto haría los cambios que fueran necesarios. Fue por lo tanto un verdadero transformador, un revolucionario. En el quinto año de su gobierno ordenó la construcción de una nueva capital, Aketatón, que significa literalmente el horizonte de Atón. Y en el sexto año de su reinado, el faraón ordenó que se cerraran los templos dedicados a otros dioses. Ordenó que se eliminaran todos los rastros del culto de Amón, quien hasta hace muy poco había sido la divinidad principal de Egipto. Luego trasladó la capital de Tebas a la recién construida Ciudad del Sol, Aketatón, en la actual Amarna. Abandonó Tebas, el lugar de nacimiento de la dinastía, y se trasladó a la capital. El faraón también adoptó un nuevo nombre. En lugar de Amenhotep IV, sería ahora Akenatón, que significa el resplandor de Atón o el agradable para Atón, en honor al nuevo dios. No existe información sobre la resistencia o levantamiento de los egipcios a estas reformas. Quizás se debió al apoyo del poderoso y fiel ejército que el faraón tenía a su disposición. Pero se cree que el movimiento antirreforma estaba en marcha secretamente
entre la propia familia del faraón y los cortesanos. Pero las reformas de Akenatón no se limitaron a las religiosas. Creó un arte realista y abierto llamado arte de Amarna. El faraón se mostraba ahora rodeado de una familia amorosa. Akenatón, como ningún otro faraón, fue inmortalizado en compañía de toda la familia, que antes y más tarde fue considerada indigna de una persona divina. Los años del reinado de Akenatón estuvieron acompañados de una ruptura de los viejos cánones del arte, y se desarrolló un nuevo estilo artístico. Para Amarna, el arte, el realismo y laicismo son característicos. Esto se puede ver en los retratos de la familia real. En la nueva ciudad capital, Aketatón, el faraón creó un clima propicio para el desarrollo de las artes de un estilo original que combinaba dinámica, flexibilidad de líneas y sensualidad, que no coincidía con el canon anterior. El escultor de la corte Beg, nombrado por Akenatón supremo escultor del faraón, dejó una nota en la que Akenatón pidió a los artistas que representaran todo de la manera más realista posible. Las imágenes del faraón y su familia son aún más amplias, pero ya no están necesariamente idealizadas. Ha llamado mucho la atención sobre las imágenes de Akenatón, en las que tiene una figura afeminada, un cráneo deformado, una mandíbula inferior alargada, una cabeza desproporcionadamente grande y un vientre hinchado y caído. El gobernante no aparece como un guerrero conquistador o un cazador de animales salvajes, sino como un padre, un esposo. A menudo se le representa con sus hijas de rodillas o abrazando tiernamente a su esposa Nefertiti. Las escenas familiares y las escenas de adoración a Atón por parte de toda la familia son frecuentes. Se ha intentado explicar las imágenes inusuales de Akenatón y sus familiares por la presencia de una enfermedad genética en el faraón, acompañada de anomalías físicas. Se ha sugerido que Akenatón tenía acromegalia, o posiblemente el síndrome de Marfan. Sin embargo, los intentos de diagnosticar la enfermedad a partir de obras de arte son muy especulativos. No hay unidad entre los investigadores en la interpretación del arte de Amarna. Algunos creen que las imágenes extrañas de personas, y sobre todo del rey, llevan símbolos religiosos. Según esta versión, el hermafroditismo de los retratos de Akenatón refleja su cercanía con Atón, a quien llamaron la madre y el padre de todos los hombres. Pero, ¿cómo tomaba el pueblo los nuevos cambios? El culto abstracto de élite de Atón, desprovisto de mitología, estaba lejos de los problemas y aspiraciones cotidianas de la gente, que no comprendía el significado de las innovaciones y que sufría cada vez más el incipiente declive económico. Las excavaciones han demostrado que incluso en la ciudad de Aketatón, los residentes comunes realizaban rituales a dioses anteriores. Los egiptólogos tienden a ver las razones de las reformas en la personalidad del propio Akenatón. Desde su punto de vista, sus acciones indican un deseo de concentrar el poder exclusivo en sus manos. El centro de su religión era él mismo. Mostró poco interés en la política exterior.
Muchos pueblos aliados fueron desatendidos por Akenatón, a tal punto que cayeron bajo el dominio de sus enemigos, y se preocupó más por sí mismo que por el Estado. Estas circunstancias se interpretan como evidencia del egocentrismo y la pasión extrema por el poder, que cruzó la línea de la razón. Para Akenatón, el mundo era Egipto, y Egipto era su nueva capital, asimismo su familia, y por encima de todo, Atón. Alrededor del año 12 de su reinado, la intolerancia de Akenatón hacia otros dioses llegó a su extremo. Se proclamó a Atón como el único principio divino. Se prohibieron los cultos a todos los demás dioses. Se cerraron los templos y posiblemente se disgregó a los otrora poderosos sacerdotes de Amón. En un esfuerzo por suprimir el culto a los dioses, Akenatón ordenó la destrucción de sus nombres y en algunos casos imágenes. En todo el país el nombre de Amón y sus imágenes fueron eliminados. De las paredes de los templos, de los obeliscos, de las estatuas, en losas, en las tumbas, en los amuletos, incluso en las cartas de los gobernantes extranjeros, llegando incluso a amenazar que todo el que no obedezca la voluntad del faraón sería ejecutado y su cuerpo quemado. Esto último era especialmente importante, ya que la destrucción del cuerpo para los egipcios significaba el cese definitivo de la existencia. Hay hipótesis que vinculan a Akenatón con el judaísmo. La idea de que Akenatón fue el pionero de la religión monoteísta, que más tarde se convirtió en judaísmo, ha sido considerada por varios estudiosos. El psicoanalista Sigmund Freud fue uno de los primeros en mencionar esto en su libro llamado Este hombre es Moisés, basado en su creencia de que la historia del Éxodo era histórica. Freud argumentó que Moisés era un sacerdote atonista, que se vio obligado a abandonar Egipto junto con sus seguidores después de la muerte de Akenatón. Freud argumentó que Akenatón buscaba promover el monoteísmo, lo que bien podría haber logrado el Moisés bíblico. Después de la publicación de este libro, este concepto entró en la conciencia de las masas y la investigación seria. Las fuentes sobre los últimos años del reinado de Akenatón son escasas, principalmente debido a los intentos posteriores de destruir su memoria por parte de la nueva nobleza. Durante los últimos años del reinado de Akenatón, una epidemia azotó Egipto y el Mediterráneo oriental, algo que sin duda debilitó el poder del faraón y su corte. Después de la muerte de Akenatón, se impuso una prohibición al culto introducido por él, y Amón se convirtió nuevamente en la deidad suprema de adoración. Sin embargo, es probable que el culto de Atón no desapareciera de inmediato. La muerte de Akenatón permanece sin explicación. Murió en el año 17 de su reinado, y probablemente fue enterrado por primera vez en la nueva tumba real de Amarna. Un examen de la tumba reveló fragmentos del sarcófago y alguna evidencia del equipo funerario. Se sospecha que Akenatón fue víctima de un ataque porque sus políticas se interpretaron como una violación del Ma'at. Por esta razón, aparentemente fue víctima de la damnatio memoriae, o erradicación del recuerdo, algo habitual en la cultura egipcia, de modo que fue olvidado hasta que se descubrió su tumba.
Su muerte fue seguida por un periodo de cambio rápido de gobernantes, que culminó con el surgimiento de una nueva dinastía de faraones, lo que indica que el resultado del gobierno de Akenatón y su muerte fue una crisis política. En este momento los ataques violentos no eran improbables, especialmente porque el único hijo de Akenatón, el heredero del trono Tutankamón, era todavía un bebé cuando su padre murió. Akenatón incluso murió sin un sucesor masculino. Akenatón fue considerado hereje por la posteridad. Su nombre fue eliminado de los monumentos y los edificios que construyó en Tebas fueron destruidos. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para borrar los rastros de la fe de Atón y de su odioso faraón hereje. Los restos de la ciudad de Aketatón pronto se llenaron de arena arrastrada por el viento, cuya existencia se desconoció durante miles de años, hasta que se descubrió por accidente en la actual Amarna, ciudad testigo de los últimos intentos de un profeta y su amado Dios por sobrevivir a las milenarias tradiciones de su época. Muchas gracias amigos por su atención y no olviden suscribirse a Planeta TV Show.